Ave, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Roma Victris, ya sabéis, soy Juan Luis Posadas y vamos a seguir con el curso de Mujeres en Roma. Estábamos con las mujeres imperiales y habíamos visto cómo el cambio de régimen de la República al Imperio por parte de Augusto, de Octavio, que después fue llamado Augusto, se produjo, en torno a los años 20 antes de Cristo, en el 27 antes de Cristo, Augusto asume poderes extraordinarios, se convierte en el primer ciudadano de Roma, el princeps, el príncipe, el primero entre muchos, entre los pares. En la práctica era el emperador de Roma, el rey de Roma, aunque los romanos odiaban la palabra rex, odiaban la palabra rey y la institución de la monarquía. Así que el primer emperador de Roma. Dijimos que esta monarquía había surgido como en general toda la historia de Roma, los historiadores nos hablan de mujeres fundacionales, mujeres que dan comienzo a regímenes y ponen fin a regímenes. Pasó la monarquía, pasó con la república y de hecho la mujer, digamos, que influye más en la caída de esta república, en la guerra civil entre los últimos líderes de la República ya renqueante, Marco Antonio y Octavio, fue Cleopatra. Cleopatra fue el antimodelo de mujer, fue el ejemplo de vicios, el ejemplo de todo lo malo que podía ser una mujer que se había metido en política, una mujer que era manipuladora, adúltera, que había tenido hijos sin estar casada, en fin, una mujer liberada, una mujer intelectual, todo lo malo para los tradicionalistas romanos lo reunía Cleopatra, una mujer que hoy a la que hoy admiramos muchísimos, ¿no? De los que nos gusta el mundo antiguo, ¿no? Y Augusto quiso inaugurar su régimen transmitiendo dos modelos diferentes a esta Cleopatra, modelos que por una ley hizo sacrosantos, es decir, inviolables y además revestidas de una cierta santidad, que era su hermana Octavia y su mujer, su esposa Livia. Y hoy vamos a hablar de Livia, Livia Augusta. Esta mujer, para mí, lo digo en uno de mis libros, en Emperatrices y Princesas de Roma, que se está publicado en 2008, para mí es la mujer más influyente del Imperio Romano, la emperatriz. Ya dije que no existe este término en Roma, ¿de acuerdo? Imperatrix no existe, pero digamos la emperatriz, hoy diríamos emperatriz, más importante de toda la historia de Roma, sin duda ninguna, la que alcanzó mayores cotas de poder. Lo siento, Agripina, lo siento, Julia Domna, no tengo nada en contra de vosotras, pero Livia realmente consiguió mucho más, ¿no? ¿Quién era esta Livia, ¿no? Esta Livia que nos ha pasado a la historia, pues bueno, debido básicamente, fundamentalmente, gracias a Suetonio, a Tácito, que hace un retrato de ella que yo he estudiado en mi tesis doctoral y que es un retrato muy complejo. Yo en mi tesis doctoral analicé las menciones a Livia de manera numérica, es decir, cuantitativamente hablando. Tácito tiene las mismas críticas contra Livia que alabanzas, es decir, es un retrato muy complejo y no podríamos decir que Tácito estaba en contra de Livia, pero tampoco a favor. Bien, ¿quién era esta Livia? Livia era la hija, Livia Drusila era su nombre, era hija de Marco Livio Druso Claudiano, por tanto descendía de la familia aristocrática de los Claudios. Es decir, Livio Druso Claudiano quiere decir que era un Claudio que había sido adoptado por la familia de los Livios, tampoco una familia, quiero decir también una familia muy influyente. Livia había nacido en el año 59 antes de Cristo. Con 17 años, mayorcita para las costumbres romanas, porque las mujeres se casaban en torno a los 14, se casó con su primo Tiberio Claudio Nerón. Tiberio Claudio Nerón. Tiberio Claudio el Negro, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis que el último nombre de los nombres romanos, de la onomástica romana, es un apelativo. El negro se refería probablemente al color del pelo, ¿no? Este
Tiberio Claudio Nerón era hijo de un hombre que había apoyado a la República contra César en la guerra civil, y Tiberio Claudio Nerón, además, incluso después de la muerte de César, apoyó a los enemigos de Octavio. Por tanto, era una familia tradicional republicana, en el sentido que debemos darle a esta palabra. No es que fueran republicanos a la manera, no sé, de Robespierre, sino republicanos, quería decir, oligarcas, defensores de una república oligárquica en la que el Senado tenía básicamente el poder y se repartían los cargos, las prebendas y el dinero entre unos pocos. Pero bueno, al menos era una república. Bien, de este Tiberio Claudio Nerón tuvo dos hijos, Tiberio y Druso, lógicamente llamados igual, Tiberio Claudio Nerón y Druso, Claudio Druso. Bien, Octavio, el que después se llamaría Augusto, se enamoró de ella y se la quitó al marido para casarse con ella, estando embarazada de este último hijo de Druso, ¿no? Fue el gran escándalo sin duda de la política romana. Hoy nos extrañamos de bueno, pues las costumbres de nuestro ex vicepresidente del gobierno, de Pablo Iglesias, con las mujeres. Bueno, pues imaginaos, yo que sé, que fuera el rey el que se casara, se divorciara, se casara con una estando embarazada de otro señor. En fin, fue un gran escándalo, ¿no? ¿Por qué hizo eso Octavio? Bien, yo tengo algunas teorías. Yo creo que Octavio le interesaba dar un giro. Octavio era un republicano, un golpista, y aun por mucho que fuera hijo adoptivo de César, realmente él era un Octavio, que era una familia aristocrática, pero de una importancia bastante menor. Por parte de madre incluso descendía pues de personas de la clase media. No era un gran noble, Octavio. ¿De acuerdo? Con este matrimonio se conseguía emparentar con la familia Claudia y con la familia Livia. Por tanto, fue un golpe de efecto para intentar ennoblecer su situación. Él ya había sido un revolucionario, y ahora lo que intentaba era pues hacerse una fachada un poquito más respetable. Hombre, lo que pasa es que quitar al marido a una mujer embarazada para casarte con ella tampoco era una gran... yo creo que fue un golpe de efecto, ¿no? Y además yo creo, y tengo esa teoría, que Octavio quería descendencia. Y en una época en la que no había ningún tipo de posibilidad médica de saber si una mujer era fértil o no, la única manera era, bueno, pues esta mujer ha tenido hijos antes, sí, es fértil. No es fértil. Livia ya tenía dos hijos, además dos hijos varones, y los romanos eran muy... bueno, pues bastante supersticiosos. Se suponía que una mujer que tenía hijos varones era incluso más deseable que una que tenía hijas chicas, ¿no? Por tanto, yo creo que estos dos fueron las razones por las que Augusto se casó con Livia. Por supuesto, luego está el amor, Livia muy bella, bla, 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 pero razones políticas y de sucesión. Sin embargo, Livia no consiguió tener hijos de Augusto. Augusto tampoco era estéril. Augusto había tenido una hija de un matrimonio anterior, Julia, ¿de acuerdo? Pero no sabemos, no llegaron a tener hijos. La influencia de Livia en el gobierno de Octavio, después se llamó Augusto, fue total e intervino en muchos aspectos de su gobierno, tanto de política interior como de política exterior. Las fuentes nos hablan de ella interviniendo incluso delante de embajadas. No se llegó a poner delante de las tropas, que hubiera sido un escándalo, como sí hicieron algunas posteriores, como Agripina, las Agripinas, pero bueno, pues realmente hablaba de asuntos de gobierno con su marido, incluso por carta, se hablaban entre ellas por carta. Augusto intentó que Livia fuera el nuevo modelo de mujer que él quería, digamos, patrocinar como parte de su programa de regeneración moral, esa
ese cambio de fachada de su régimen golpista a un régimen respetable, un régimen tradicional, un régimen que intentaba buscar las raíces morales de Roma y recuperar esas raíces morales, igual que Augusto reconstruyó un montón de templos que habían sido arrasados por el tiempo o por las guerras civiles en la ciudad de Roma, también nos proporcionó esta imagen, ¿no? Es decir, una mujer que era rica, que era influyente, que era dominante, pero que era casta y que era matrona. La mejor descripción de Livia que tenemos en los textos es, curiosamente, como he dicho antes, obra de Tácito, de este gran historiador, este gran misógino. Tácito en los Anales 5.1 nos hace como una especie de panegírico. Muere Livia, me parece que es el 27 después de Cristo, o 29, por ahí, ahora no recuerdo, estoy hablando de memoria. Muere Livia y Tácito, unos 80 años después, escribe lo siguiente. Julia Augusta, bueno, hay que decir que Livia cambió su nombre, tras la muerte de Augusto es adoptada en la herencia por la familia Julia y además consigue el título de Augusta, ¿no? Bien, ¿qué dice Tácito? Julia Augusta encontró la muerte a una edad muy avanzada. Era de la más esclarecida nobleza por la familia Claudia y por su adopción por los Livios y los Julios. Tuvo un primer matrimonio e hijos con Tiberio Nerón. Después César, prendado de su belleza, se la quitó al marido, no se sabe si a disgusto de ella, y con tanta precipitación que sin dejarle siquiera tiempo para dar a luz, la introdujo en su hogar embarazada. En adelante ya no tuvo descendencia alguna. Y ahora subrayo, ¿de acuerdo? Lo siguiente que dice Tácito. De una moralidad a la manera antigua, amable incluso más allá de lo que se consideraba propio en las mujeres de antaño, madre dominante, esposa complaciente, bien acomodada tanto a las artes de su marido como a la simulación de su hijo. Bueno, es un texto, no sé, genial, absolutamente genial, donde encontramos, realmente es un panegírico. Tácito, los que habéis leído a Tácito y los que no lo hayáis leído debéis leerlo, acostumbra a decirnos cosas y a meter pullitas entre medias en sus frases. Por cierto, su lenguaje es muy, muy conciso, muy concentrado. Yo que he traducido a Tácito, os podéis encontrar un texto así de latín en Tácito que luego te da un texto así en español, porque está muy concentrado. Con 3 palabras te sale frase y media. Bien, Tácito, fijaros que dice amable incluso más allá de lo que se consideraba apropiado o propio de las mujeres de antaño. Y la amabilidad para todos nos parece una virtud. Sin embargo, nos está como diciendo, es que es demasiado amable, ojo, algo pasará, ¿no? Es decir, es una innuendo, una insinuación como, no sé, en contra de su castidad, en contra de su seriedad. Madre dominante. Bueno, es que una madre, ¿no? Una madre, en principio, según el modelo que tenemos de madre, debe dominar, ¿no?, a sus hijos y debe guiarles por la senda de la vida. No sé qué pretende Tácito diciendo madre dominante. Una madre no puede ser una blandengue, ¿no?, porque al final los hijos no la comemos con patatas. Así que las madres tienen que ser dominantes dentro de unos límites, lógicamente, ¿no? Esposa complaciente, bien, esto parece que es una alabanza, y dice que se acomodaba bien a las artes de su marido, es decir, a la forma de ser de su marido y a la simulación, a esa famosa doblez que tenía Tiberio. Si habéis leído el libro La biografía de Tiberio del doctor Gregorio Marañón, que es una obra maravillosa, escrita por un médico y un liberal, como yo, pero que realmente es una obra literariamente estupenda. Tiberio era un hombre que tenía muchísimos complejos, muchísimas luces. Yo creo que fue un gran emperador y muchísimas sombras. Su vejez fue una vejez bastante repugnante en cuanto a sus costumbres sexuales, pero él sí que era un hombre chapado a la antigua y que llevaba muy a rajatabla las virtudes de la Roma republicana, ¿no? Bien, ¿qué pasó para que Tácito, que fue cónsul en la época de Trajano, es decir, a finales del siglo I después de Cristo, escribiera así de Livia, que era una mujer modelo, que por cierto ya era una diosa, ya había sido divinizada
fue divinizada por Claudio en esa época. ¿Por qué Tácito escribe así? Bueno, yo creo que Tácito escribió lo que escribió de Libia, y luego Suetonio en la vida de los 12 Césares y otros historiadores que escribieron sobre Libia, porque ese modelo que Augusto intentó implantar, intentó transmitir desde la Casa Imperial, no tuvo éxito. Augusto intentó que Libia fuera un modelo para la familia tradicional romana, pero ni tuvo hijos con ella, ni realmente fue tan casta, ni fue tan virtuosa, ni era una mujer silente, una mujer callada, sino que fue una mujer que influyó muchísimo en la política de Augusto y de una manera mucho más clara en la política de Tiberio. Durante los años que vivió con su hijo Tiberio como emperador, ella protegió al asesino de su nieto adoptivo, protegió a la asesina de su nieto adoptivo, protegió a un montón de gente a la que Tiberio estaba persiguiendo. Por tanto, fue una mujer que influyó muchísimo en el gobierno, ¿no? Yo creo que este modelo fracasó porque los ejemplos más evidentes de mujeres liberadas, de mujeres que hicieron lo que quisieron y que, por tanto, bueno, pues fueron adúlteras, ole por ellas, que fueron ambiciosas, ole por ellas, pero para la época eran ejemplos como de vicio, es decir, se contraponían a cómo tenía que ser una mujer en ese nuevo régimen de moralidad intachable. Fueron básicamente las mujeres imperiales, las mujeres hijas, nietas, bisnietas, descendientes o bien de Augusto a través de su hija Julia, o bien de la propia Livia. Esta propia Livia no parecía un dechado de virtudes. De hecho, se duda si Druso era realmente hijo de una relación adúltera con Augusto, mientras estaba casada con su primer marido. Por ejemplo, tenemos a la hija y a las nietas de Augusto, ambas de nombre Julia, que, como ya dije en otra sesión, fueron condenadas al destierro a una isla por adulterio múltiple en medio de los mayores de los escándalos. Es decir, no es que Julia, la hija de Augusto, se acostara con uno, es que tenía un catálogo de amantes y además estaba implicada probablemente en una conspiración para derrocar a su marido, perdón, a su padre, a Augusto. Por tanto, y luego Julia, curiosamente, la hija de esta Julia y por tanto nieta de Augusto, también fue condenada al exilio. La nieta de Livia, de nombre Livila, es decir, la pequeña Livia, murió tras probarse su adulterio con Sejano, el primer ministro de Tiberio, y también, curiosamente o no, su complicidad para derrocar al propio Tiberio. Las bisnietas de Augusto, Agripina, Livila y Drusila, fueron acusadas también en su momento de adulterio y de incesto con su hermano Calígula. Y Mesalina, que era la esposa de Claudio, el emperador Claudio, año 40 más o menos antes de Cristo, que era nieto de Livia, fue acusada de adulterios múltiples, de ser prácticamente una prostituta y de casarse con su amante mientras el emperador aún vivía. Es decir, que fue muy fuerte. Por tanto, estos modelos de virtud como Octavia y sobre todo Livia no cuajaron. Tenemos ya, para terminar, me gustaría hablar de la maravillosa estatua de Livia que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que es un claro exponente de la retratrística romana femenina. En esta escultura, por favor, buscadla en Google o iros al Museo Arqueológico a verla, vemos a Livia como la representación más bella de la emperatriz. En la escultura, Livia, la estoy viendo en pantalla, ¿no? Livia cubre su cabeza con el manto, ¿no?, como una matrona romana, y además con un velo, porque aparece como sacerdotisa del culto del divino Augusto. Su marido había muerto y ella era la sacerdotisa del culto de su marido. Esta escultura apareció en unas excavaciones financiadas por el Marqués de Salamanca en la ciudad italiana del sur de Italia de Paestum en 1860. Esta presentación de mujeres, la escultura es, no sé, debe ser 1,5, 2 veces el tamaño real de una persona, por tanto es una escultura monumental. Es
el típico ejemplo de representación de una mujer como un modelo, como una virtuosa matrona, como una mujer religiosa, sacerdotisa, por tanto un puesto semipúblico, sacerdotisa del culto de Augusto, y por tanto fue un intento de presentación de Livia como un modelo, un intento que fue vano, como veremos en la siguiente clase. Así que muchas gracias, lo dejamos en este momento y en la siguiente clase veremos el resto de modelos de mujeres que aparecen en el imperio para terminar este curso de mujeres en Roma. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Gracias y adiós.